están las carpetas de cada una de las clases y está pues esta presentación del día de hoy. Porque la van a necesitar pues más adelante cuando tengan que hacer ya lo del proyecto de curso. Esta es la segunda, digamos que la segunda parte correspondiente como tal a la entrega del proyecto de curso, pero en cuanto a las fases de investigación, aquí me voy a detener a preguntarles para despejar dudas de lo que llevamos hasta este momento en la asignatura. Entonces la idea es que respondan, no les voy a como tal a poner notas o si no responden de la manera correcta, pero sí es para que entre todos resuelvan dudas referente hasta dónde vamos y qué es lo que hemos visto hasta el momento, el orden como de las partes, referente a esa plantilla. Entonces voy a hacerles preguntas para que por favor participen. La idea es que con esto a todos los compañeros les quede claro hasta dónde vamos al momento y la estructura que se ha indicado pues en la clase hasta lo que se vio la semana pasada. Entonces, la primera pregunta es, de esas fases de investigación que están viendo allí, ¿hasta cuál hemos visto? ¿Quién recuerda hasta cuál fase hemos visto? Profe, creo que hasta la 3. Hasta la 3. Bueno, ¿los demás están de acuerdo que vimos hasta la 3? Observar y definir el problema. Hemos visto 2. Bueno, yo creo que de pronto en el tercero se pueden confundir un poco porque nosotros sí vimos cuáles son los buscadores, pero hasta el momento no hemos como tal analizado para qué son esos buscadores y descargamos un artículo científico, pero nos focalizamos solo en ese tipo de texto académico, pero ya con esta tercera parte, que es la que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a entender para qué son todo ese poco de buscadores, los que nos explicaron en la biblioteca, los que les había mostrado aquí, para qué son y cómo los vamos a utilizar de la manera correcta. Entonces, esa tercera fase es la que vamos a ver el día de hoy y si vamos hasta la segunda, que fue la clase de la semana pasada. ¿Recuerdan en esa primera fase de observar que cómo la vimos, qué actividad hicimos para poder entender un poquito esa fase de observación? ¿Alguien recuerda? Profe, creo que estuvimos buscando de un documento como ciertos puntos en específicos. No, eso no fue. ¿Cómo vimos esa parte de observar o de la observación? ¿Qué hicimos aquí en la clase? Sí. Con unas imágenes. Ajá, las imágenes de los animales, De la de la señora, señora, era la de quién era la mamá. mamá, y la parte final en donde estaba lo de los colores, y que la palabra pues era justo lo mismo que estaban viendo. Entonces sí, esa fue la primera parte, ese fue el ejercicio que hicimos de observar, en donde pues se pudieran dar cuenta que unos son más observadores que otros. Entonces sí, eso fue la primera fase de investigación y lo hicimos de esa manera. Y pues es la fase inicial de todo proceso de investigación porque de ahí parte el observar o identificar un problema o una situación de dificultad, pues que al final pretendo resolverla. Entonces, pues es fundamental esa primera fase que es la de observación o de observar. En cuanto a la segunda fase, ¿cómo se llama la estructura del proyecto en donde se ve perfectamente todo lo que tiene que ver con esta fase de definir el problema? ¿Cómo se llama esa parte de la estructura del proyecto? O que se les explicó pues aquí en la clase. ¿La introducción? La introducción, exactamente, la introducción. Y esa introducción desde, bueno, digamos que inicia desde el título de introducción, pero ¿en dónde termina? ¿Cómo se llama la parte en donde termina la parte de la estructura, donde termina la introducción? ¿Alguien recuerda? ¿Puede ser en las posibles soluciones o en los objetivos? Bueno, las posibles soluciones es la misma justificación y está
antes de los objetivos, pero en sí termina en los objetivos. Entonces, la introducción va desde ese título, si nos focalizamos o nos enfocamos en la plantilla, va desde el título que dice introducción en la plantilla hasta la parte de los objetivos. Ahorita, la introducción se divide en varias partes. Ya les dije que van hasta los objetivos. ¿Cuál es la primera parte de esa introducción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa información? Que es la primera partecita que corresponde a la introducción. Descripción del problema, profe. Descripción del problema. Y ella va justo después del título que dice introducción. Ahí voy a poner una descripción del problema. Pero digamos que allí en ese punto la vamos a llamar breve descripción. Porque más adelante, cuando esté el planteamiento del problema, habrá otra descripción del problema, pero que es mucho más amplia, en donde tendré que ir a buscar información en internet para apoyarme en lo que estoy mencionando con mis palabras. En cambio, en esa breve descripción que va justo allí, en ese título de introducción, es algo pues muy corto. ¿Qué información debe de ir en esa breve descripción? Yo les había indicado que ¿Cuál es el problema y cuáles son los factores que lo provocan? bueno, ¿cuál es el problema? Sí está esa parte porque tengo que darle a conocer al lector de qué le voy a hablar, en donde yo voy a identificar el problema. No lo voy a hablar de una manera muy detallada, pero sí tengo que identificar el problema. Entonces está la parte del problema. Lo de las causas podríamos tratarlo más adelante cuando ya estemos como tal planteando bien ese problema, pero sí, hay que hablar allí del problema, mencionar cuál es ese problema. ¿Qué más información debe de ir en esa breve descripción? ¿Qué más debe conocer de mi trabajo? La persona que lea ese párrafo, que es aproximadamente unas 5 líneas, sobre lo que yo voy a realizar, sobre la investigación, aparte de mencionar el problema que está ocurriendo, ¿qué más debe de ir ahí? La hipótesis. El porqué de la investigación. El porqué de la investigación, la hipótesis. La hipótesis no va en esa parte. El porqué de la investigación, digamos que va mucho más, y es el por qué es importante la investigación, en la justificación. En esa breve descripción debe de ir otro tipo de información, que no es una información que me define como tal bien ese problema y me habla de cuál es la raíz, qué puede causar más adelante. No se va hasta ese punto, pero sí menciona el problema. Pero esa información va a ir acompañada de otra. ¿Alguien recuerda? Ninguno. Bueno, en esa breve descripción, aparte de poner allí cuál es el problema que yo identifiqué, debo de indicar o cuál es el lugar donde yo voy a hacer la investigación. Entonces, debo indicar el lugar donde estoy haciendo la investigación y adicional a eso, la población de estudio. Entonces, allí, si yo voy a hacer esa investigación en una empresa, entonces debo indicar de que la presente investigación se realizó en la empresa, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada esa empresa. Si es una empresa industrial, puedo decir que es una empresa industrial que se dedica a la producción de tal producto. Luego de allí, mencionar cuál es el problema que yo identificaba. Entonces puedo decir, no, en esa empresa se identificó una problemática sobre, o en la parte de producción solamente, donde están toda la parte de producción de la empresa, un cuello de botella. Entonces estoy mencionando en lugar de la investigación, el problema aquí identificado que es un cuello de botella. No sé todavía y no estoy definiendo muy bien ese problema, como mencionando dónde, en qué equipo o en qué máquina se está presentando el cuello de botella, cuál es la raíz, si es por la máquina o por los empleados. Allí no voy a hablar de manera muy detallada, sino que es algo muy breve. Sí, el problema cuál es que observé, ahí es un cuello de botella.
cuál es la población de estudio en esa empresa con la que voy a trabajar. Lo voy a hacer solo con la parte de producción, el área de producción de esa empresa, cómo se llama la empresa y en dónde está ubicado, el municipio, y toda la información pues, referente a la ubicación de esa empresa. Entonces allí, en ese punto, va a ir solo esa información. Es algo muy corto, no es muy extenso. Si, por ejemplo, yo lo hago a manera de una investigación de información solo de Internet, entonces voy a hablar allí, bueno, si lo voy a hacer para Colombia, entonces voy a indicar que la investigación se está haciendo para Colombia, que el tema que voy a trabajar es tal problemática que encara la pobreza en Colombia. Si hablo, no sé, otra temática de lo que tenga que ver con lo del dólar, entonces menciono allí cuál es el tema. Y adicional a eso, si voy a hacer algo que tenga que ver con los estudiantes de la universidad, porque en otros grupos han hecho investigaciones referentes a los estudiantes de la universidad, entonces también voy a indicar cuál es la población de estudio, los estudiantes de la universidad, si es un tema relacionado solo con mujeres, entonces con mujeres, si es en adolescentes, el rango de edad que he elegido de esa población de estudio. Entonces allí voy a mencionar ese tipo de información. Luego de plantear eso que va justo después de ese título de introducción, sigue la siguiente parte de la estructura de la introducción. ¿Cómo se llama la siguiente parte? Después de esa breve descripción. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama esa parte que sigue después de ese título que dice introducción? Ninguno de esos es fundamental que lo tengan presente porque eso es lo que van a hacer en el proyecto de curso y la idea es que ya vayan pues adelantando porque ya hoy vamos a ver la segunda parte y ya con esto tendrían toda la información que requieren para ese primer avance. Entonces sí, pues debe tener muy claro todas estas fases de investigación y cada una de las partes de la estructura de esa introducción, que es lo que estamos viendo ahorita, en el orden establecido y con la información que debe de ir en cada una de ellas. Y la idea es que el día de hoy quede totalmente claro para que puedas desarrollar de la mejor manera esa sección. ¿Por qué? Porque la introducción es fundamental para todo el proyecto. Si yo planteo de manera correcta la introducción, lo más probable es que las demás partes estén de la manera correcta porque van ligadas a la introducción. Pero si yo no tengo presente cómo redactar la introducción, pues todo lo demás no me va a quedar de la mejor manera. Entonces, otra vez, después de ese título de introducción, ¿cómo se llama el siguiente título que sigue? Eso lo vimos en la clase pasada. El planteamiento del problema, sí. Y ese planteamiento del problema, ¿en cuántas partes se divide? En 2, creo. En 2, no, no se divide en 2. ¿Alguien recuerda en cuántas partes se dividen? ¿Ninguno? Bueno, voy a ir ahí recordando. ¿No hay una sola? En dos partes. No, no se divide en 2 partes, se divide en más partes del planteamiento del problema. Incluso en las diapositivas se los puse ahí con letritas para que les quedara presente que se dividía en varias partes. El planteamiento del problema se divide en 4 partes. La primera parte de ese planteamiento del problema se llama la descripción del problema y la información que debe de ir en esa descripción del problema es la situación actual de la problemática que yo he identificado. Adicional de escribir esa situación actual con mis palabras, tengo que ir a buscar en internet información de apoyo que respalde lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Luego de esa situación actual, de lo que está pasando en el momento de ese problema, sigue otra parte
que se llama curso histórico de ese problema. ¿Qué información voy a poner aquí? La información que tengo que buscar en internet es cómo a través del tiempo se ha comportado ese problema. Pregunta, ¿cuántos años tendrían que ir en ese curso histórico temporal, lo que les acabé de mencionar, para hacer un análisis de cómo se ha comportado el problema a través del tiempo? ¿Será que debe ir solamente un año? No, profe. Como lo No. investigativo. Bueno, no debe ir solamente un año, por lo menos deben tener 2 años en donde se hable de ese problema y se muestre algo de lo que ha sucedido en eso. Entonces, para que tengan allí presente, ¿por qué? Porque la única manera de darme cuenta que ha pasado a través del tiempo, pues es identificando diferentes años y la situación presentada en cada uno de esos años. Cuando redacten eso en la introducción, pues deben tenerlo presente que al menos deben aparecer 2 fechas en donde ustedes pues estén evidenciando qué pasó en cada una de ellas y así puedan establecer una comparación. La siguiente parte que corresponde a ese planteamiento del problema se llama proyección. En la proyección, pues como el mismo nombre lo dice, tengo que indicar o hacer una estimación de qué podría pasar con ese problema a futuro. Si no se mejora, cuáles podrían ser las consecuencias que podría traer ese problema, pues si no se mejora, si no se mitiga, si no se soluciona. Y la última parte de esa problemática o planteamiento del problema, ¿cuál creen que es? Hay algo muy importante que va en la introducción y no lo he mencionado. De pronto lo que podría pasar implementando pues ciertas propuestas de mejora, o cómo podría mejorar. ¿Ya en las posibles soluciones, profe? No, no a las posibles soluciones. La introducción de los proyectos difiere de la introducción de los artículos. Entonces tienen que quitarse ahorita de la mente esa introducción de los artículos porque está mencionando el orden de la introducción de los artículos. Y la introducción de los proyectos es mucho más extensa. Incluso el planteamiento del problema no es algo tan corto, sino que es mucho más extenso. No, ahí falta algo que es muy importante y no lo han mencionado. Que sin esa parte, el proyecto no es nada. Porque para eso estoy realizando todo el proyecto. ¿No son los objetivos, profe? Los objetivos también son una parte fundamental, pero antes de plantear los objetivos, hay otra cosa que es importante. ¿No es el marco teórico? No, sería de primero. La pregunta de investigación. La pregunta de investigación, que es la misma hipótesis. Para el caso de los proyectos, y según la plantilla de la universidad, no se plantea como un enunciado, sino como una pregunta de investigación. Entonces, sí o sí tiene que ir una pregunta de investigación allí. Con eso se finaliza el planteamiento del problema. Se divide en 4 partes, que ya se las mencioné. Primero, la descripción del tema, que es la situación actual. Segundo, buscar información de lo que ha pasado a través del tiempo, que se llama curso histórico temporal, sobre esa situación problema. Será parte la proyección que puede pasar a futuro si no se mejora o se modifica la situación. Y la última parte es la pregunta de investigación. Fundamental hacer esa pregunta de investigación. En ocasiones cuando entregan el primer avance se les pasa y resulta que yo todo el proyecto lo estoy haciendo con el fin de darle respuesta a esa pregunta de investigación. Y si no la planteo, entonces ¿para qué estoy haciendo el proyecto? Se los menciono porque ha pasado que estudiantes, no a todos, pero a algunos, 1 o 2 grupos de 10 que pueden estar conformados, no incluyen la pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación, pues es fundamental porque eso es lo que voy a hacer en el proyecto, resolver la duda que tengo referente a esa pregunta. Y todo el proyecto gira alrededor de resolver esa pregunta. Entonces, para que por favor no se les vaya a olvidar.
Luego de la pregunta de investigación, ¿qué sigue? ¿Qué parte sigue? Que ya no hace parte como tal del planteamiento del problema, porque ya les dije que eran 4 partes, y esas 4 partes que les mencioné va de manera implícita, o sea, simplemente va información en ese orden, pero va sin subtítulos. Luego de terminar esa pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué parte sigue ahí en la introducción? Creo que la justificación, profe. La justificación. Después de esa pregunta de investigación va la justificación. Y en la justificación, ¿qué información debo de poner? Creo que va el por qué se está haciendo la investigación. La investigación, ajá, la importancia y el por qué se está realizando la investigación. Y ahí puedo poner 2 tipos de información. Si quiero, pues me voy solo por un lado o puedo poner los dos. Uno es hablar de los beneficios. Y, por ejemplo, yo planteo una solución por medio de una metodología, retomando el ejemplo que les había dado ahí del cuello de botella, no sé, algo que tenga que ver con logística o métodos y tiempo, entonces allí puedo indicar que sí se utiliza esa metodología para mejorar esa situación, problema, pues puede traer y mencionar cuáles son las ventajas y los beneficios que puede traer el implantar dentro de la empresa ese tipo de metodología para mejorar esa situación. Pero también puedo enfocarme en cuáles pueden ser las desventajas si no se modifica, se mitiga o se mejora la situación, problema que yo he identificado. Entonces ahí puede ir o las dos, primero hablar de las desventajas y luego las ventajas, o solo focalizarme o centrarme en una de esas dos, pues, de la información que les acabé de mencionar, ventajas o en las desventajas, o si quiero, pues menciono los dos. Luego de esa justificación, ¿qué va? ¿Qué creen que va luego de la justificación? El marco teórico. El marco teórico. No faltará otra parte antes de llegar al marco teórico o el marco referencial, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Los objetivos. Los objetivos, exactamente, faltan los objetivos. En cuanto a los objetivos, hay 2 tipos válidos de objetivos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos 2 tipos? ¿Puede repetir la pregunta? Por favor, que no lo escuché bien. Hay 2 tipos de objetivos. ¿Cómo se llaman cada uno de ellos? General y específico. Los específicos. Ajá, el general y los Ajá. específicos. Entonces, en cuanto a la parte del general, se plantea solo un objetivo general, y en cuanto a los específicos, se plantean varios Son objetivos 3. específicos. O Digamos 4. que, bueno, para como tal, no hay, decir, un número en donde yo diga, y eso va a depender también de lo que los profesores les indiquen a ustedes, para mi materia y para hacer el ejercicio de que ustedes los planteen de la manera correcta, para mí son suficientes 2 objetivos específicos. Ténganlo aquí, para mí. Otros profes les van a decir, no, deben ser 3, deben ser 4, 2 son muy poquitos. Pero en el caso mío, para hacer el ejercicio, y más que nosotros estamos utilizando la plantilla que tiene muchas cosas y el trabajo es un poco riguroso y extenso, entonces con 2 objetivos que ustedes tengan, está bien. En cuanto a los específicos, está un general, y para aquí, para el proyecto, 2 objetivos específicos, está bien. Ahorita les voy a indicar el por qué que solo planteen 2 objetivos específicos. Hay proyectos en donde han planteado 3 objetivos específicos o hasta más, pero ya les voy a indicar algo para que sí lo tengan muy presente y no les vaya a pasar. En cuanto a los objetivos, ya hablamos del general y el específico. ¿Cómo se debe plantear o redactar un objetivo general? ¿Qué información debe llevar? ¿Qué tengo que tener presente?
Pues, profe, debe ser muy claro y específico. Claro y específicos, y yo les he hablado que tenían que ser detallados y específicos, pero adicional a eso, hay algo que es fundamental para yo redactar un objetivo, es, o sea, general o también los específicos. Bueno, en un objetivo general, profe, lo que se busca es, en pocas palabras, plantear una solución, en pocas palabras, sí, plantear todo lo que tiene que ver con el trabajo o con la investigación que se va a hacer. Con la investigación que se va a hacer. Bueno, ¿alguien más sabe cómo se redacta un objetivo? Está en lo que están mencionando, o sea, lo que se pretende hacer, que es como la meta que voy a alcanzar. Eso está bien. Pero, ¿qué más debe llevar un objetivo? Pues, Y pues profe, para escribir la meta que quiero alcanzar, pues primero tengo que describir qué quiero hacer, ¿no? sí, ¿qué quiero hacer? ¿Y cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién cómo va vas a hacer? dirigido? Ajá, Y eso, lo y que el estás objetivo general mencionando también. es, espérate un segundo, lo que estás mencionando ahí, ¿para quién va dirigido? En ese punto, digamos que es la población de estudios y es la información que debe llevar ese objetivo. Esa población de estudio, lo que ya mencionaron, que es lo que pretendo alcanzar, que es la meta que voy a alcanzar, que es lo que voy a hacer como tal en la investigación, y falta otra información que debe de ir allí. Está Es la la población, visión, profe. la parte de la visión es la meta que voy a alcanzar, que ya lo mencionamos de otra manera, ya está la meta, la población de estudio, falta otra información que debe de ir en el objetivo general. ¿Cuándo, profe? ¿Como un tiempo? ¿Puede ser? ¿Una fecha? ¿Un El año? tiempo no necesariamente tengo que ponerlo allí y decir en tanto tiempo voy a lograr el objetivo, no. Tengo que tenerlo presente en mi mente y en el trabajo que voy a hacer, pero no tengo que ponerlo. Falta algo allí de la información. Está la población de estudio, la visión, que es la meta que voy a alcanzar, a dónde quiero llegar, pero me falta algo. Como una breve conclusión. Una breve conclusión, no. El por qué, profe. Pues después de haber planteado el problema, yo identifico como el por qué voy a hacer la investigación. Eso está en la justificación, pero en el objetivo general no. La información que falta allí, de lo que ustedes mencionaron, es dónde se va a realizar la investigación. Entonces, ¿qué información debe de ir en un objetivo general? La meta, que es lo que pretendo alcanzar. Y no mencionaron algo muy importante. Siempre se debe redactar el objetivo en un verbo en infinitivo, que termine en ar, er o ir. Entonces, fundamental para saber cómo redactar de manera correcta un objetivo, empezar porque tiene que ir un verbo allí en esa primera palabra que pongan el objetivo, tanto para el general como para los específicos. Siempre debe de ir con un verbo en infinitivo. Si yo no inicio mi objetivo en un verbo infinitivo, de una ya está redactado de manera incorrecta. Eso. Retomando el objetivo general, entonces debe de ir la meta que pretendo alcanzar, entonces yo digo allí voy a investigar, voy a buscar qué voy a investigar, no, esta situación, puede ser qué metodología voy a utilizar, entonces si voy a hacer una investigación por medio de artículos científicos, trabajos de grado o una revisión de literatura, entonces voy a indicar eso en ese objetivo general. Y adicional, voy a mencionar cuál es la población de estudio con la que voy a trabajar. No voy a trabajar con mujeres, voy a trabajar con adolescentes y el lugar donde voy a hacer la investigación. Voy a hacerlo en la universidad, voy a hacerlo a nivel del Valle, a nivel de Cali, a nivel de Colombia, voy a hacerlo a nivel de Latinoamérica, voy a trabajar con 2 países, con un país que es potencia, entonces debo mencionar eso sí o sí en el objetivo. Cuando yo les vaya a revisar,
Voy a verificar que adicional de que pongan pues de pronto más información, pero no tiene que ser tan extenso un objetivo general, con 3 líneas es más que suficiente. Pero lo que voy a revisar en sí es que tenga esa información de la manera correcta, con lo que les acabé de decir. La meta que pretendo alcanzar, que debe de ir en un verbo infinitivo, la población con la que voy a trabajar y el lugar donde voy a hacer la investigación. De esa manera, redacto un objetivo general. Si tiene esas 3 informaciones allí, está redactado de la manera correcta. Si no está así, pues ya tendrán que corregir o yo ya les haré pues las debidas correcciones. Lo otro, yo les había indicado que esos objetivos no se pueden plantear de cualquier manera, sino que había algo en específico, incluso les mostré ahí una palabra que estaba en inglés. ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo, profe? Profe, Yo les había Smart. Smart, exactamente. Les había indicado que había, o les mostré una palabra en donde les decía que de esa manera debían plantear esos objetivos. ¿Y SMART qué significa? inteligente. Inteligente. Entonces debo plantearlos de manera inteligente. ¿Por qué de manera inteligente? Porque los objetivos al final del proyecto, del trabajo de grado, tengo que cumplirlos sí o sí. Si yo no cumplo con esos objetivos que puse allí al final de la introducción y que prometí que iba a alcanzar eso y al final llego a la conclusión de mi trabajo y no lo alcancé, mi trabajo no es válido. Por eso les mencionaba y les decía que para la materia y para el proyecto, que tiene que ser un proyecto terminado, para mí está bien que tengan 2 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque es una manera inteligente de plantearlos de acuerdo al tiempo que nos queda para terminar ese proyecto, que nos queda de semestre más o menos 2 meses pasaditos. Entonces, con 2 objetivos específicos es más que suficiente. El hecho es que al final, cuando ustedes lleguen a la conclusión, indique que sí lograron alcanzar eso que habían planteado en esos objetivos. Es la única manera que le da validez a un proyecto. Cosa muy diferente si yo, por ejemplo, hago un anteproyecto en donde yo en el anteproyecto pues no voy a hacer un análisis y no voy a obtener resultados, sino que simplemente voy a mencionar qué resultados espero, pues allí sí puede ser que esos objetivos no se cumplan porque no es un proyecto terminado, pero como lo que vamos a hacer aquí en la materia o si lo llevamos a un trabajo de grado, son proyectos que son terminados, que tienen que tener finalización, donde hay un análisis de datos, donde hay una discusión. Entonces, sí o sí, tengo que cumplir con esos objetivos. Entonces, por eso es mejor no tener muchos objetivos específicos, pero que al menos esos 2 que pongan allí, sí o sí, al final, los cumplan. Importante en la introducción, responder la pregunta de investigación, porque para eso estoy haciendo todo el proyecto, eso valida lo que estoy haciendo. Y segundo, alcanzar los objetivos. En cuanto a los objetivos específicos, esos objetivos específicos, ¿para qué se plantean? Con el objetivo de qué, cuál es la meta, por qué tengo que dividir ese objetivo general en varios objetivos específicos. Porque Pues, se deben profe, medir. básicamente los objetivos específicos son cómo voy a cumplir o voy a llegar al objetivo general, ¿no? Exactamente, es algo que hago de manera más detallada, especifico cómo voy a lograr alcanzar ese objetivo general, que es algo mucho más amplio. Entonces, por decirlo así, como los pasos que necesito para llegar a cumplir ese objetivo general. Y es tal cual lo que tú mencionaste ahí y está de la manera correcta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita los que están por allí en el chat que me pusieron que llegaron después del llamado de asistencia, ahorita me recuerdan para ponerles allí, quitarles la falta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta lo que se ha visto este momento para ya continuar con la tercera fase de investigación? ¿A todos les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, llegamos a este objetivo, ¿cierto? Seguimos con el marco teórico. Seguimos, en el caso se llama marco referencial y ya les voy a explicar. La plantilla no lo denomina solo marco teórico, sino que lo tiene como marco referencial. Y dentro de ese marco referencial, que es este tercer punto de buscar fuentes de investigación y tomar información de Internet,
la plantilla lo divide en diferentes marcos. Y dentro de esos está el que tú estás mencionando, pero va un poco más allá de eso. Entonces, el marco referencial, y ahorita me voy a ir a la plantilla para que miremos y verifiquemos esto que se está mencionando allí. Tiene, digamos, lo que dos objetivos. El primero es para yo tener la suficiente información como tal para más adelante, cuando yo ya llegue a hacer un análisis de esos resultados o una discusión, poder hacer comparaciones entre lo que yo encontré y lo que otros autores anteriormente habían encontrado. Entonces, este marco referencial es donde yo voy a buscar información de Internet. Todo lo que tiene este marco es pura información tomada de Internet. ¿Qué debo hacerlo de la manera correcta? Ya es parafraseada, copia textual larga o copia textual corta, y sí o sí, toda la información del marco debe de ir citada. ¿Por qué? Porque es pura investigación de Internet. Voy a investigar en Internet, según lo que estoy investigando, tomé esta información, la copié, la pegué en la plantilla de mi trabajo, le puse la cita de la manera correcta y está perfecto. Digamos que de todo lo que tiene el proyecto, esta parte es la parte donde va a haber más copia y pegue, pero pues ya como les dije, de la manera correcta, sin hacer plagio, porque todo es tomado de Internet. Entonces lo primero es eso, me va a ayudar a fundamentar mi discusión cuando ya esté terminando mi trabajo. Y segundo, pues que ya voy a tener más conocimientos sobre el tema que voy a trabajar y va a ser mucho más fácil plantear una metodología de la manera correcta, que es la sección que sigue después de este marco referencial, que luego la vamos a ver. Y adicional a eso, pues llegar hasta una conclusión. Entonces, todo esto me ayuda para ampliar el conocimiento referente a todo lo que hay sobre el tema de investigación. Y se divide, según esa plantilla, en tres marcos: el teórico, el conceptual y el marco legal. Ese marco legal allí dice opcional, y no quiere decir que si yo no lo ponga, no. Dice opcional porque hay ciertos temas en donde no hay un marco legal que lo rija, pero hay otras temáticas. Si yo me voy a algo ambiental, pues tendrá una ley, una norma que establece y que rige ese tema ambiental. Si yo me voy, por ejemplo, a algún tema que tenga que ver con la economía y con el empleo en Colombia o con la pobreza, pues en la Constitución hay leyes en donde dice que se debe suplir ciertas necesidades de las personas, entonces sí hay leyes referentes a ese tema. Pero si me voy a un tema, o un área temática, por ejemplo, unos estudiantes de la mañana estaban hablando sobre lo que tiene que ver con el trastorno del sueño en los estudiantes. Entonces, digamos que eso sí hace parte como una enfermedad, pero en cuanto a un marco legal que me hable en la Constitución o sobre ese trastorno del sueño, pues no voy a encontrar información. Entonces allí pues no tendrían que poner un marco legal o leyes o normas, porque pues el tema no amerita ese tipo de cosas. Pero si yo voy a hablar sobre la economía del país, voy a hablar, por ejemplo, de esas monedas virtuales, de la Bitcoin, entonces si hay leyes que establecen. Si voy a hablar de un tema ambiental, industrial, de procesos, entonces hay normas de calidad y se deben de poner en ese marco legal. Entonces, para que les quede presente, es que si mi tema de investigación tiene un marco legal que lo rige, sí o sí tengo que ponerlo. Ese opcional se da es porque si el tema no presenta marco legal, no hay normas y leyes establecidas referente al tema, pues sí no voy a poner la información. Entonces, para que les quede allí presente, porque si su tema de investigación sí lo tiene y ustedes no lo ponen, pues les voy a indicar que les hizo falta esa parte del marco legal. Voy a ir a la plantilla para que evidemos esos títulos que están allí y también les quede algo muy claro, que en varias ocasiones pues suelen confundirse un poquito en esa parte. Entonces, denme un momentito que ahí ya está abriendo la plantilla y ya se las comparto. Listo, entonces me voy a ubicar en ese marco referencial.
Aquí está el título del marco referencial. Este marco referencial, y justo en todo esto que les voy a señalar, me está indicando lo que les voy a explicar el día de hoy, cómo se deben de redactar cada uno de esos marcos que cumplen ese marco referencial. Pero cuando yo vaya a la plantilla, tengo que tener presente que toda esta información que aparece en ese título que dice marco referencial, la voy a eliminar. Y que justo aquí después de este título, debe quedar el marco teórico. No voy a incluir información, no me voy a inventar que en ese marco referencial, justo allí después de ese título va algo, no va nada. Se salta de este título de marco referencial al marco teórico, que será el primer marco con el que yo voy a trabajar aquí en la plantilla. Entonces, para que por favor lo tengan claro y no vayan a incluir ninguna información, la plantilla sí tiene una información allí, pero es explicación de todo lo que debe de ir en cada uno de esos marcos, y es lo que pues les voy a explicar ahorita referente a cada uno de ellos, con algunos ejemplos aquí en la diapositiva y otros ejemplos pues de proyectos ya de compañeros de otros semestres. El primer marco es el marco teórico. Aquí la información que yo debo poner y lo que debo de investigar en internet es en cuanto a la parte histórica, qué ha pasado, de dónde viene ese problema, hace cuántos años se pudo haber presentado o se está presentando el problema. Entonces voy a internet, busco esa información, antecedentes sobre mi tema de investigación. La segunda parte es metodología. O sea, bueno, yo voy a utilizar solamente una metodología para resolver ese problema, porque creo que esa es la que da la solución a ese problema, pero en esta parte puedo poner información sobre otras metodologías que utilizan para resolver el problema y no hay ningún inconveniente. O sea, puedo poner tanto la que yo voy a utilizar como otras diferentes para ampliar el conocimiento. Y otra información que va allí es investigaciones previas. O sea, voy a internet y busco en tesis, en trabajos de grado, en artículos científicos sobre la misma temática y que han encontrado otros autores. Puede ser que ellos hicieron la investigación sobre algún tema de logística en una empresa industrial que produce también, digamos, el producto son zapatos, pero esa investigación la hicieron en otro país. Entonces puedo tomar como referencia eso que ya hicieron en otro país, que en esa empresa en ese país funcionó, y puedo poner aquí lo que ellos obtuvieron, cuáles fueron los resultados, qué pretendían alcanzar y cuáles fueron los resultados. Entonces, miren que todo este marco teórico es información tomada de internet y copiada allí. Y las preguntas claves es lo que yo les acabé de mencionar. ¿De dónde vino el problema? Es la historia de ese problema. ¿Qué se sabe ya sobre ese problema? Pues que han encontrado otros autores en sus publicaciones que están ya en internet, y qué otros métodos han utilizado para resolver el problema, diferente al que yo voy a utilizar. Y toda la información se pone allí. Las preguntas no van de manera explícita, no lo voy a poner de dónde vino el problema y pongo lo que busqué en internet. No va de esa manera. Ahora con los trabajos de los otros estudiantes les voy a explicar la manera correcta de organizar este marco teórico en sus proyectos. En cuanto a ese marco teórico, pues cosas relevantes es que sirve para poder pues enunciar el problema. ¿Por qué? Porque voy a buscar todo lo que tiene que ver, teorías, metodologías e investigaciones previas y cosas de la historia que tenga que ver con ese problema. Es una manera de describir o enunciar el problema. Delimita el área de investigación. ¿Por qué? Porque cuando yo ya voy a internet, yo veo que tanta información hay sobre lo que yo estoy trabajando y me va a ayudar a enfocarme hasta dónde yo puedo llegar en mi proyecto de curso. Tal vez en mi mente tenía que había mucha más información, pero cuando ya me enfrento a lo que hay en internet, pues me di cuenta que no puedo llegar hasta donde yo pensaba llegar, sino hasta cierto punto. Entonces, por eso me ayuda a delimitar el área de la investigación, porque ya sé con cuánta información cuento y hasta dónde puedo llegar. Y el último es un fundamento para la discusión de los resultados. ¿Por qué? Porque cuando yo ya llegue a hacer la discusión de los resultados, que es donde yo voy a dar respuesta en esa sección a la pregunta de investigación, ya tengo un fundamento de los resultados de otras personas que me van a ayudar a mí a establecer comparaciones, a indicar qué fue lo que yo tuve, a compararlo con lo que otros habían hecho anteriormente y posiblemente decir que
mi investigación fue mejor porque tuve mejores resultados, porque si lo hago en una empresa los porcentajes fueron más altos que lo que otros habían hecho anteriormente. Entonces me va a servir para fundamentar mi discusión. En cuanto al ejemplo, voy a leerles el título que está allí y de acuerdo a ese título, lo que se puede buscar en internet de información en cuanto a temas y poner en ese marco teórico. Entonces, digamos, allí dice plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento, despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca. El primer punto es buscar problemas de logística identificados en la industria a través del tiempo. Entonces allí ya estoy hablando sobre la historia de ese problema. ¿Y por qué me voy a buscar los problemas de logística? Porque si yo me voy al título, aquí me están diciendo un plan de mejoramiento logístico. ¿Qué está indicando eso? Si yo pretendo implantar un plan de mejoramiento en una empresa de acuerdo pues a esa parte logística, quiere decir que hay algo que está fallando en la logística de la empresa. Entonces voy y busco qué problemas se han presentado en otras industrias, no necesariamente en la que yo estoy trabajando, y si encuentro información de la que estoy trabajando, pues bien, y si no, pues lo hago a otras industrias, pero sí que me hable del problema de logística. Luego, investigaciones realizadas anteriormente que hablen de logística en empresas industriales y resultados obtenidos. Entonces aquí ya es más ir a buscar trabajos de grado o artículos científicos en donde me digan, mire, nosotros encontramos en esta empresa un problema de logística, esta fue la meta que establecimos para mejorar ese problema con esta metodología y al final estos fueron los resultados que tuvimos. Entonces son investigaciones de otros autores en donde presentaban pues la misma problemática y la solucionaron pues de alguna manera. Y el último punto, entonces, habla de las metodologías, una metodología de un diagnóstico, metodologías de logística, metodologías de almacenamiento, métodos de gestión de inventario, metodología de las 5S. Entonces ahí voy a hablar de cada una de esas metodologías que giran alrededor del título que yo les leí. Podrán haber más información que podré buscar referente a ese título, digamos que ahí puse algunas de esas cosas, incluso ahorita pues en un tiempo que nos va a quedar allí de hacer un trabajo de aproximadamente media hora por cada uno de los grupos, luego vamos a retornar otra vez a la sala, es referente a eso, es referente a que voy a coger mi tema de investigación y entre todos los integrantes del grupo vamos a hacer un listado de las cosas posibles que podemos investigar de acuerdo a nuestro tema. Pero pues ahorita que terminemos los marcos, vamos a hacer esa parte. Segundo marco, el marco conceptual. ¿Qué información debe de ir en este marco conceptual? Aquí lo único que voy a hacer es definir términos o conceptos referente a lo que yo estoy investigando. Entonces, ¿qué pregunta tengo que tener allí? ¿Qué conceptos giran alrededor de mi trabajo de investigación? Del tema que yo estoy investigando. Una metodología para poder saber qué voy a buscar en el marco conceptual es realizar un listado y luego que realice el listado, pues me voy a internet a buscar la información para definir cada uno de esos conceptos o de esos términos. Y pues siempre debe estar citado y al final referenciado en la tabla de bibliografía de dónde saqué la información de esos conceptos que giran alrededor pues, de esa temática. Regresando a ese ejemplo, de plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial en el Valle del Cauca. Yo puse ahí solo pues 3 términos, mejoramiento continuo, operación y proceso que se pueden definir. De acuerdo a lo que ustedes están leyendo en ese título, ¿qué otra palabra, concepto, término podría yo buscar? De acuerdo a lo que se está leyendo en ese título. ¿Qué podría yo buscar? ¿Qué concepto podría definir yo ahí? Que tal vez no esté mencionado en esos 3. ¿A ninguno se le ocurre algún concepto que no se mencione ahí? De pronto industria o industrialización, algo así. Industria, sí. ¿Qué más podría ser?
hay algo muy importante. Hay una palabra ahí muy importante que es fundamental para el tema de investigación. Buscar qué es logística en temas industriales. ¿Por qué? Porque todo el proyecto gira alrededor del mejoramiento logístico. Entonces, si no defino como tal qué es logística a nivel industrial, pues no estoy yendo al concepto que tengo que tener sobre lo que se trata todo mi proyecto. Entonces, allí faltará también esa parte de logística. Habrá más palabras que se mencionen allí que se puedan buscar. Marco legal. Entonces yo ya les había mencionado que en el marco legal es opcional y es dependiendo como tal de si mi proyecto lo requiere o no requiere. Que deben de ir ahí normas, leyes o reglamentos de acuerdo pues al tema de investigación. En esta parte del marco legal la universidad cuenta con una base de datos, incluso el día que les dieron la asesoría, ahí se las indicaron, en donde hay solo normas y leyes en varias áreas temáticas. Entonces les puede servir para buscar las leyes y las normas pues, referente a su trabajo. También si están buscando ahí y no encuentran ninguna ley referente al tema, pueden, por medio de un chat que aparece allí, contactar a un asesor jurídico y ustedes le pueden pedir, no, es que necesito una norma que hable sobre tal tema. Entonces ellos le buscan la norma y luego pues le dan a uno la información de esa norma para que tengan ahí presente que pueden en esa base de datos pues conseguir toda esa parte de la normativa si no la encuentran pues en internet. ¿Alguna duda, alguna pregunta de estos tres marcos? Profesor, ¿me puede mostrar, por favor, la diapositiva del marco conceptual de nuevo? Sí, dale, ya te lo pongo. Marco conceptual. Aquí está. Espérate un momento que se me volvió. Marco conceptual. Ahí está. Esta información también está pues ahí en la unidad 1 de los archivos, ahí están las diapositivas. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga por allí de pronto alguna duda? Si no, voy a pasar a mostrarles la plantilla, pero ya con un trabajo de unos estudiantes de semestres anteriores. Este trabajo, digamos que la temática fue el desempleo en Colombia, causas y efectos en la comunidad. En cuanto a su marco referencial, voy a ir para que lo vean. Entonces ahí está el marco referencial. El primero es el marco teórico, digamos que ellos aquí buscaron la información, entonces encontraron información sobre la historia y empezaron allí pues a desarrollar su tema. También lo dividieron por subtítulos. Miren aquí la plantilla institucional tiene estos subtítulos. Si yo quiero, puedo seguir trabajando con esos subtítulos y pues cambiar de acuerdo a lo que aparece y ponerlo la información que yo voy a buscar. Ellos en el tema que trabajaron también buscaron factores que influyen en el desempleo, buscaron introducción de nuevas tecnologías, porque es una de las problemáticas también que hay allí en cuanto a esa parte del desempleo, algunos obstáculos que se presentan al momento de aspirar a un empleo, buscaron falta de educación, efectos del desempleo en las personas. Entonces buscaron toda la información referente a lo que tenga que ver teóricamente en cuanto a metodologías, historia y investigaciones también previas se pueden poner allí sobre la parte de la investigación teórica de mi trabajo. En cuanto al marco conceptual, ellos buscaron pues ciertos conceptos que giran alrededor de
su tema de investigación, que es el desempleo. Entonces buscaron desempleo, equidad, economía, pobreza, buscaron comunidad, buscaron el significado de empleo, y como pueden ver está todo citado, toda la información está citada pues de la manera correcta. Y en el marco legal, pues obviamente no van a buscar todas las leyes sobre el tema, pero sí las más relevantes. En el caso de ellos eligieron 3 leyes y las pusieron de manera resumida en este cuadro, y pusieron pues la cita donde tomaron la información, y lo indicaron de manera pues muy resumida, no incluyeron toda la normativa porque hay veces son demasiado extensas, sino que fueron simplemente al artículo pues que más hablaba como tal del tema que ellos tenían allí. Entonces esto es uno de los ejemplos de los estudiantes pues de semestres anteriores. Ahora voy a mostrarles otro ejemplo más con un tema diferente. Este tema de acá es, aquí está, es un análisis comparativo de la implantación de fuentes no convencionales de energía renovable entre Colombia y China. Entonces voy a mostrarles por acá lo mismo, el marco referencial, ellos cómo organizaron la información. A diferencia del trabajo que les acabé de mostrar, ellos tenían subtítulos. En el caso de este grupo, eliminaron los subtítulos de ese marco teórico. Se puede hacer de esa manera, eliminar esos subtítulos. Y ustedes ya definen si van con los subtítulos o no. Algunos estudiantes me decían que preferían dejar los subtítulos para que se viera la información como más organizada, y lo hicieron de esa manera. Pero si le quitan esos subtítulos, menos el que diga marco teórico, porque ellos no se pueden eliminar, ni marco referencial, estos títulos y subtítulos centrales no se eliminan, pero si ya los que son niveles de títulos 3 y 4, pues yo ya decido si los voy a dejar o no los voy a dejar. El marco teórico y ese subtítulo sí debe de ir. En el caso de ellos también investigaron sobre la historia de lo que tiene que ver con esas energías, hablan de la revolución industrial, de diferentes tipos de fuentes eléctricas, hablan por allí de vapor. Bueno, empezaron a hablar sobre todo lo relacionado a su temática en cuanto a historia, investigaciones anteriores referentes a este tema de las energías no convencionales. En cuanto al marco conceptual, ellos eligieron pues concepto de cambio climático, recursos naturales. Pueden verificar, ellos allí pues al final tienen sus citas. Energías renovables, energía solar, energía hidroeléctrica, bueno, todas las energías que ahí existen, eólica, geotérmica. Y luego en el marco legal también tomaron pues, información referente, creo que a 2 leyes nada más. Aquí hay una y por acá hay otra. Tienen su cita y solo tomaron 2 leyes que hablan sobre el tema de esas energías no convencionales en el país. Y el último trabajo ya se los voy a poner allí, se los voy a compartir. Es de otra temática y habla sobre el análisis de los factores determinantes de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Entonces, en el caso de ellos, también pues tienen la información del marco referencial. Aquí está, marco teórico, buscaron alguna información sobre la historia allí. Luego empezaron a dividir la información por títulos, entonces variación de los índices de pobreza y desigualdad en Colombia. Ellos decidieron trabajar solamente con información en un periodo de tiempo, lo delimitaron porque era pues donde más información encontraban, entonces lo hicieron de acuerdo solamente a esos 4 años en cuanto a la investigación. Y pusieron pues varios subtítulos, la situación económica en el país en ese periodo. Ya luego pasaron al marco conceptual, definieron términos referente a lo que ellos iban a hablar, entonces producción de interno bruto,
la per cápita, políticas fiscales, un coeficiente porque ellos hicieron un análisis en su trabajo con ese coeficiente, buscaron unos datos en internet, con esos datos que encontraron, calcularon ese coeficiente de Gini. Por acá pusieron otros conceptos a definir, pues referente al tema de investigación. Y en el marco legal, pues también buscaron algunas leyes y pusieron, creo que tienen como 3 leyes, y pusieron pues la información respecto a esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En este marco referencial, o sea, teniendo los 3 marcos que les expliqué el día de hoy, para el trabajo de ustedes está entre mínimo 5 páginas de investigación y máximo 7. ¿Por qué les digo máximo 7? Porque me han presentado proyectos de curso como si fueran trabajos de grado. Entonces, el límite, digamos que aquí este trabajo tiene 35, se pasó como por 5, pero el límite es de páginas, es 30 y mínimo 20 páginas. Entonces, para que tengan presente moverse en ese rango de páginas, y por eso delimité ese marco referencial, porque hay proyectos en donde me han entregado un marco referencial con 15 páginas, 20, entonces es pues demasiado. No estamos haciendo un proyecto de grado, sino un proyecto de curso, pero sí con la rigurosidad en cuanto a la información que debe ir en cada una de las partes de la escritura. No en cuanto a que tiene que ser igual de largo que un trabajo de grado, no, pero sí que la información que incluyan pues en cada una de las partes sea la correcta, de acuerdo a cómo debe de ir, en el mismo orden, con los títulos, utilizando la plantilla y todo eso. Les tengo una pregunta referente a este párrafo, porque este párrafo de aquí está todo con sangría. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué está diferente a los otros párrafos? Porque es una cita de más de 40 palabras. Ajá, es una cita textual larga, entonces allí está la información de esa manera. Por acá aparece los apellidos del autor, por acá aparece el número de la página y todo está con la sangría debido a lo que tú acabas de mencionar. Es una cita de más de 40 palabras, o sea, una cita textual larga. Y por eso está de esa manera. Listo, entonces, bueno, la idea en este tiempo que tenemos, igual van a estar allí unos 20 minutos, máximo media hora. Y el ejercicio que vamos a hacer al final, digamos que ojalá puedan participar casi todos los grupos. Y lo digo porque es algo que les va a servir a ustedes, porque en muchas ocasiones, así el grupo esté conformado por 4 o 5 personas, se nos pasan qué cosas podríamos buscar para hacer ese marco referencial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en los grupos de trabajo. Aquí mismo voy a hacer la división de esos grupos de trabajo y van a coger cada uno de los marcos. No van a ir a investigar en internet la información para definir, para ver la historia, no. Lo que quiero es que hagan un listado de los subtítulos de la información que podrían buscar para el trabajo que ustedes van a hacer. Y eso lo van a poner allí, referente al marco teórico, al marco conceptual. Entonces lo mismo, voy a hacer un listado, no lo voy a definir todavía, porque ese listado va a ser algo previo. Y en cuanto al marco legal, lo mismo. Solamente hacer listados previos sin ir a buscar en internet cuál es la definición, sin ir a buscar en internet cuáles son las metodologías, cuál es la historia. No voy a investigar todavía. Eso lo voy a hacer después de que ya tenga el listado por cada uno de los marcos de manera correcta y completa. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que después vamos a regresar todos aquí a la sala principal para que digan, bueno, mi tema de investigación es este. Nosotros en el marco teórico tenemos este listado de lo que podemos buscar y que los demás compañeros de los otros grupos le digan, ah, no, pero de ese tema también podrían buscar esta información. En cuanto a los conceptos, no, podrían buscar este otro concepto. ¿Por qué nos sirve? Porque hay veces de esos listados que hacen en los grupos cada uno, ponen algo que pretenden buscar, pero cuando van a internet no encuentran eso que tenían allí en ese listado. En cambio, si yo tengo un listado mucho más largo,
puedo definir de ahí qué encuentro y qué no encuentro. Entonces, bueno, si no encontré esta información, pues tengo otra cosa más abajo en el listado. Voy y la busco, de eso si encontré información, lo copio, lo pego y lo pongo en mi trabajo. En cambio, si mi listado es muy corto, pues después me va a tocar ponerme a pensar qué más voy a buscar para poder cumplir con las 5 páginas que está pidiendo la profesora mínimo. En cambio, si lo hacemos así de manera general y que los otros compañeros nos ayuden a ver lo que tal vez no vimos en el grupo, les va a servir demasiado para ampliar la información y saber qué buscar referente al tema. Entonces, pues consejo que les doy es pues que cuando les pida aquí qué grupo hablar del marco que hay, igual esto no se los voy a calificar. Esto que está allí simplemente es para ustedes, o sea, para que les vaya bien, para que adicional a eso pues tengan información que buscar y se van a dividir en los grupos. Voy a